Amigos, buenos días, regresando de una semanita, de un fin de semana de descanso, de fin de semana largo de Labor Day, y empezamos con el programa Mis Doctores, y para eso me acompaña el doctor Leslie Allison. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, vamos a empezar con el doctor que nos va a hablar. Este doctor trabaja en Doctors Clinic Houston, ya saben, hay 6 clínicas por toda la ciudad, y el doctor viene para hablarnos acerca de las enfermedades más comunes, en esta ocasión de los niños y de los adolescentes. A ver, doctor, díganos cuáles son las enfermedades más comunes en bebés, niños pequeños y adolescentes. I'm sorry, but I'll have to answer that in English. So the vaccines you're asking me about in children, is that correct? No, the more common sickness, kids and teenagers. Of course. So the most common sicknesses in teenagers and children are going to be infectious diseases because they are in a group type of setting with the schools and with the daycares and so forth. So it's very important because of hygiene to wash hands and to also to make sure that if there's anybody sick, that they're kept at home as well. El doctor nos está diciendo que las enfermedades más comunes en niños pequeños y adolescentes son las enfermedades tipo infeccioso, y sobre todo los niños que están en guarderías y por las escuelas. Es muy importante que todos los niños, para prevenir todo eso, se laven las manos constantemente, ¿right? ¿Correcto? Sí, correcto. Ok. También quiero que nos hable un poquito, empieza septiembre. Septiembre es el mes más común en que empiezan los resfriados comunes, vaya la redundancia, ¿no? Que son los resfríos, que es la diferencia entre resfrío y gripa o el flu. ¿Qué recomendaciones nos da usted para prevenir y si son prevenibles? Well, as long as the child has no reaction to the flu vaccine, it's very important for all of them to have the flu vaccines between the days of October the 1st and March the 31st. Okay. Le preguntó al doctor que las enfermedades más, como escucharon ustedes, las enfermedades más comunes en septiembre son los resfríos comunes, que ya empiezan, y dentro de poco vamos a estar en la temporada alta para vacunarse contra el flu, y el doctor dice que definitivamente una de las maneras para prevenir esto es inyectarse la vacuna del flu. Pero ¿desde qué edad se puede poner la vacuna del flu? That's correct. Not only the flu, but also the other vaccines that the children should require really should be done before they get to school, usually at their family doctor or at the health clinics. And it's quite important to prevent, of course, measles, sarampion, of course, and tetanus, of course, and pneumococcal, those ones. Ok, entonces los doctores recomiendan, o el Centro de Control de Enfermedades sobre todo recomiendan que los niños se vacunen con el flu antes de iniciar la escuela. ¿Los bebés no se tienen que vacunar contra el flu? That is correct. ¿Los bebés también? That's right. Yeah, from the time that the child is a newborn up until the child that they're school age, they probably have a good, 10 different vaccines they're going to require, shots anyhow. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre el flu y el resfrío? Well, I don't know if the cold has got to do much to do with the flu so much as the fact that there's a lot of children in the same classroom, in the same daycares. That is the more important reason why they catch the flu. Pero, pero definitivamente el flu es más peligroso que la gripa. ¿Por qué? Say it again? El flu es más peligroso que la gripa. ¿Eso es correcto? That is correct. That's correct. Yeah. So the flu is the same as the grippe. Is that right? No, sí, el flu y la gripa es la misma. Sí. Y el resfrío es diferente. Sí. No. It's the same thing. Es lo mismo. Sí. ¿Y por qué dicen que el doctor dice que el resfrío y el flu es lo mismo? Pero porque mucha gente dice que un resfrío no es tan peligroso o no debe tratarse con medicamentos como el flu. Okay, so there are different reasons why you can get an infection. There's the cold, like you said. There's the flu, that you said, and there's also different types of infections. So let's go over them bit by bit. So most of the time when children are in the school age area, they're going to have ear infections, throat infections. Also, you're going to have bronchitis as well. Now, those tend to be bacterial, although a certain percentage are going to be viral. The cold is what we would call the viral infections. The flu is a different thing. The flu tends to come on a little bit harder. They get to be a little bit sicker. They have more high fever. They have more muscle aches and so forth. So the bacterial infections, they tend to be more local in the nose, in the ears, in the throat, in the chest.
But the flu tends to be more systemic. That means that it affects the whole body. That's how you can tell the difference. Okay, el doctor nos dice que la diferencia es que el flu va por todo el sistema inmunológico y el resfrío pues puede pasar por haber estado expuestos a temperaturas que el cuerpo tuvo un cambio repentino. Y la diferencia es, y tienen que tomar diferente medicamento o los mismos. No, there's going to be different medications for sure. Everybody knows that with the flu, it's usually Tamiflu. That's the one that we usually use. With the ear infections and throat infections, it tends to be more antibiotics. It's a different type of medication for sure. La gente que está en su casita ahorita que nos está escuchando, doctor, y que tiene la duda si es un flu o es un resfrío y quiere ir a la tienda a comprar un over-the-counter, como le dicen, un medicamento, ¿cuál es el que más recomiendan ustedes? ¿O definitivamente es mejor ir con un doctor y que le diagnostiquen si tiene flu o tiene resfrío? That's correct. So absolutely, when you start seeing the symptoms of the flu or any type of infection, the best thing to do, one, of course, you do all the things that your mother has taught you. Make sure that they're in bed early, make sure they take their ibuprofen, make sure they're drinking a lot of fluids, but then the next day, if they're still sick, make sure you take them to the clinic to see the doctor. And you can see us, we take care of a lot of children at our clinics as well. Okay. En Doctors Clinic Houston, ustedes por supuesto tienen la vacuna con el flu y los pacientes le pueden dar esta vacuna contra el flu. ¿Ellos necesitan hacer algún tipo de cita para que les pongan la vacuna contra el flu? We see a lot of the flu, we see a lot of infections, absolutely. And we'd also give the flu shot as well at our clinic as well, absolutely. Ok, bueno, pues si están interesados, lo que pueden hacer es llamar al 713-686-3700, se lo repito, 713-686-3700 para que hagan una cita, para que les pongan el flu desde ahora. Doctor, ¿por qué hay muchas personas que se niegan a ponerse la vacuna contra el flu? Why are some people against the flu shot, you're asking me? Yeah, why some people don't want to get the flu shot? Well, last year was a particularly special year because only 20% of the flu shot was only effective 20% of the time. So that means that of the 100 people that got the flu shot last year, only 20 were actually protected by it. We don't know the actual reason why that was the case. It's got to do with the type of strain the virus had. Do say less people usted está diciendo que menos gente tomó la vacuna contra el flu? So you're asking me two things. So fewer people got the flu shot last year, Yes. and also the flu shot was not as effective last year. Ah, okay. However, I would still recommend people getting the flu shot because if you've ever seen, I remember a few years ago there was an outbreak of flu here in Houston, but also nationwide, and it was very, very difficult. We had a lot of people who died from the flu, and flu will sneak up on you. You have to be careful. So even though the flu shot may not be perfect, it's still recommended, absolutely. Ok, amigos, vamos a un corte comercial y al regreso del corte les voy a dar la traducción de lo que está diciendo el doctor acerca del flu. Vamos y regresamos. Volvemos con Mis Doctores. Si buscas un abogado te recomiendo a Cristóbal Galindo, el abogado de la raza con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita ya hasta en tu casa te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda es 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Y recuerden, amigos, se lo recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Te traemos un abogado que sí apoya a la raza. Se llama Cristóbal Galindo. La consulta es gratis y hasta él va para tu casa. Si acaso te han chocado, si acaso te han lastimado, es que el teléfono llama deprisa. Él sí te va a atender. Con él sí vas a poder ganar el dinero que necesitas. Como casos de trabajo, de construcción, también accidentes, llévalo en la mente. Cristóbal Galindo es el abogado de los casos fuertes. 713-228
3030 es su número, apúntalo ahorita que no se te olvide y recuérdalo bien. 713-228-3030 es el número de Cristóbal Galindo. Para cualquier información que te falta, márcale ahorita al abogado de la raza. Te lo recomendamos, los ligaditos. ¿Por qué elegir CBBA para tu transmisión? Te ofrecemos una semana de publicidad en 4 radios AM y FM antes del evento. Una semana de publicidad en 2 canales televisivos antes del evento. 2 semanas de publicidad en CBBA Radio antes de tu evento. Menciones durante nuestros programas. Transmisión en vivo vía Facebook, YouTube y página web. Y retransmisión después del evento por CBBA Radio. Los precios más bajos de la ciudad. Elige la mejor manera de promocionar tu evento. Solo con CBBA Radio. Llama ya y haz de tu evento un éxito. 28 17 45 4309. info@cbbaproductions.com. Gracias por continuar con mis doctores. Amigos, regresamos al programa Mis Doctores, traído a ustedes por Doctors Clinic Houston. Bueno, y antes de irnos al corte, el doctor nos estaba diciendo, estamos hablando acerca de las vacunas contra el flu. Yo le preguntaba al doctor que por qué muchas personas no quieren o tienen miedo de ponerse la vacuna contra el flu. Y él me contestaba que el año pasado fue curioso porque menos personas que nunca se quisieron poner la vacuna, y él dice que es porque las personas creen que la vacuna les va a afectar y en verdad se van a enfermar. Y el doctor nos dice que él aún así sigue recomendando ponerse esta vacuna. ¿Es correcto, doctor? Entonces, ¿por qué las personas creen que se enferman o que les da el flu al ponerse la vacuna? Ajá. ¿Por qué cree que las personas se enferman? Las personas, ¿por qué creen que ellas se van a enfermar cuando se pone la vacuna? So, even the individuals who are particularly older or particularly infirmed in some way, they really should get the flu shot as well, because it prevents them from getting the pneumonias and also prevents them from getting other sicknesses as well. Especially in the older individuals, when they start with something as little as the flu, sometimes that could tip them over and they can have other issues as well. Like I said, I just like pneumonias. Doctor, ¿nos podría decir esto en español? Un poquito. A ver. I'll try my best. But that's the main message, is that you should not discourage people from getting the flu shot, because it really does prevent other problems down the road. Okay. ¿Cuáles son las personas que están más propensas a enfermarse del flu? What is the person are more common get the flu? The older people, the kids? Typically, it's going to be individuals who are going to be, like you said, infirmed. The older individuals who have a very depressed immune system, like the cancer patients, of course, but also individuals that have heart disease and diabetes as well. So those are the older ones. For the younger ones, we can say that the younger ones have a higher rate of flu, primarily because they are young and their immune systems are immature, but also because they are in more, in areas where there's more people in a close area, like in daycares and so forth. Okay, el doctor dice que por supuesto las personas mayores son las que están más propensas a enfermarse de esto, pero también los niños que conviven en guarderías o sobre todo en las escuelas. Doctor, hablando de la temporada, ¿cuándo empieza la temporada de flu? ¿Cuándo es la temporada alta? ¿De qué mes? ¿De septiembre? From the start of October until the end of March. Okay. Is when the flu season is, and that's when the flu shots are typically available. Now remember, last year, I believe the pharmacies did run out of the flu shots. So we have to be aware that the earlier you get them, the more effective they are. And also, there's only a certain amount of supply out there, so make sure you get it early. Ajá. Doctor, el doctor nos está diciendo que el año pasado, ahorita nos dijo que muchas personas no quisieron ponerse la vacuna por temor a enfermarse, pero ahorita nos está diciendo el doctor que el año pasado las farmacias se quedaron sin supplies de vacunas y la temporada empieza de octubre a marzo. Doctor, ¿por qué dice usted que se quedaron sin vacunas las farmacias cuando muchas personas no querían vacunarse?
Why are not that many people getting them, or why are the people getting them late? No, why the pharmacies running out of supplies? There's only a certain number that are made worldwide, and only a certain number that are allotted here with the states as well. So typically you're going to have, it's not rationed, but you're going to have the nursing homes that are going to be the ones who are going to be getting the first in line. The hospitals are next, of course. The clinics are next as well, and then also the daycares are next as well. And some larger companies like we have here in Houston will also have their own flu programs as well. So what's left is basically what's being sold retail, which is at the CVS's and over at the Walgreens, and that's why they tend to run out, because they're usually allotted a certain amount. Back when we were ordering them in our practice, we would have to order them, quite a long time before even flu season, maybe 6 months or so. So we were not too sure how many we're going to need. And sometimes we don't order enough, sometimes we order too much. Ok, la temporada empieza de octubre a marzo, pero la gente se puede vacunar cualquier época del año? The people can get the flu shot every time of the year? Not necessarily, no. No, I mean, you can get the flu shot throughout the year, but the effectiveness won't be the same, because the flu shot last year may not be effective for this year's flu. Okay. So although you can get it, I would definitely recommend getting it within the season, definitely. Okay. El doctor dice que no necesariamente se tiene que poner la vacuna contra el flu todo el año, pero él recomienda específicamente en la temporada que es de octubre a marzo. Sí, sí. Doctor, pasemos de las vacunas, de la flu shot, a otros temas como son las mujeres cuando tienen un bebé, los cuidados que tiene que tener una mujer después del parto. Cuénteme por qué es importante que las mujeres guarden 40 días de reposo, cosa que ya no hacen mucho en esta época las mujeres. For the mothers, is it important for them to get the flu shot as well? No, no, no. Just the vaccines? No. Why it's important to the women after have a baby, after delivery have a baby, they have to take care of 40 days. Many people from now don't do it. 40 days, you said? Is that right? Well, there's a lot of things that can happen within the first 40 days after delivery, correct? Okay, I mean, infection is the number one issue. Of course, bleeding is number two issue. And also you want to prevent a pregnancy during that time as well, because of the uterus is just not recovered. So number one, I think that the mothers should keep to a very, very good hygiene, of course, and also to a good diet as well. They're not going to get a lot of sleep, of course, because of the baby who's just born. So it's very, very difficult in that regard. But many of our mothers here will have help from their own mothers, of course. Okay. But it's very important. Ok, el doctor dice que sí es muy importante, a pesar de que vemos en esta época que es como una moda, que ya muchas mujeres tienen un bebé y no se están cuidando como debieran. El doctor dice que el mayor riesgo que corren es de infección, y sobre todo dice que deben de estar, que entiende que no tienen muchas horas de sueño porque tienen que estar cuidando al bebé, pero tienen que cuidarse sobre todo de prevenir infecciones, comer y tratar de descansar lo más que puedan. La depresión postparto es muy común en las mujeres después de tener un bebé. ¿Es en realidad un mito o de verdad pasa? It's very common. You're talking about postpartum depression, and is that correct? Very, very common. I would say if you were to take 100 women who just had babies and ask them, did they go through any type of postpartum depression, I would say the majority, 60-70% would say that for a certain amount of time after their delivery, they will have some time when they were feeling down about the whole thing. And it's not that they're, severely depressed, but more tired more than anything. Now, the individuals who have a history of depression, yes, the hormone changes during the postpartum period will definitely bring on a depression. Not necessarily for everybody, but definitely at a higher rate. So they have to be aware of that. El doctor dice que sí, que casi el 60% de las mujeres después de tener un bebé tienen depresión postparto, no depresión severa, por supuesto que no requiere de medicamento, pero que sí es muy común. Ahora le voy a preguntar al doctor, ¿por qué sucede? El doctor menciona que es debido al desbalance hormonal que tuvimos después del embarazo, y cuando ya nos estamos adaptando otra vez a ahora las hormonas tienen un descontrol, y es por eso que sucede este tipo de cambios en nosotras las mujeres. Pero ahora le voy a preguntar al doctor cuál es otra pregunta que es importante que saber. La depresión postparto se entiende que es por las hormonas, no es una tristeza, es diferente.
Se supone que debemos estar felices porque tenemos un bebé, que era lo que queríamos. ¿Hay otra razón aparte de las hormonas por la cual las mujeres pueden sufrir depresión? I think so. Postparto. Yeah, I think you're right. I think it's going to be more hormonally based, the fact that they're going to go through depression. There's really 3 times in a woman's life where they're going to have an increased risk of depression. Of course, the first time would be going through teen years, and we all know about the teens that are going to go through a depression because of hormonal changes when they become women from being a child, of course. The second time, of course, where they're a high risk is going to be when they're having babies, when the hormonal changes occur, not only during the pregnancy but also postpartum. And then finally during the menopause, the pre and the postmenopausal area where the hormones will change as well. That's the third time that the women will have a higher risk of depression. Ok. El doctor dice que hay 3 tipos de depresión que sufren las mujeres. Una puede ser en la edad de la adolescencia, la segunda puede ser después del parto y cuando las mujeres entramos, por supuesto, en la menopausia. ¿Qué tratamientos existen para tratar la depresión? There's lots of different treatments. Of course, counseling is number one, where the individual should seek at least some advice from either their physician or from their psychologist or counselor, or their priest for that matter. Sometimes you'll have counseling through the church as well. The other thing is that there's a lot of good medications out there that can work in the times where there are depression. Some are very strong, some are not so strong. Some can be used for a long period of time, some can be used for a short period of time, depending on the need. Okay. El doctor dice que hay varios tratamientos a tratar la depresión, ya sea posparto o los otros que mencionamos, que puede ser consejería con un psicólogo, por supuesto, la iglesia también con tu pastor, con tu sacerdote, y él también dice que hay buenas medicinas para poder tratar la depresión. Ahora yo le pregunto, doctor, cuando la mujer está deprimida, no se entiende que está triste, ¿hay otras opciones que puedan confundirse y que no sea depresión postparto con la infelicidad por otra razón? Say it again, please. Okay. Cuando hay depresión es una cosa, pero también puede confundirse con tristeza. Cuando la persona no está feliz, ¿cómo las personas pueden saber los síntomas de una cosa y la otra? Understood. So the symptomology that you would have typically when you're going to go into depression are going to be difficulty sleeping or perhaps even sleeping too much. Sometimes it's weight loss, sometimes it's weight gain, sometimes it's just a general feeling of being unhappy during the course of the day. Tearfulness is another symptom, of course, and just trying to get your life organized and not being able to do it. Now, of course, all those signs are common to being in the postpartum stage. Women are very, very tired, they're very, very busy, and of course, that could lead to depression as well. But typically it's going to be usually weight gain, weight loss, sleep too much, sleep too little, and just a feeling of unwell or feeling of unhappiness. Okay. Amigos de Mis Doctores, vamos a un pequeño corte. Cuando regresemos les voy a traducir lo que ha dicho el doctor acerca de mi pregunta. Vamos y regresamos. Estás viendo Mis Doctores. Volvemos con Mis Doctores. Tienes un caso legal y no sabes a quién llamar, marca a Cristóbal Galindo, él te ayudará. Él es quien te puede apoyar para que tú puedas ganar. Cualquier caso, ya sea en trabajo, accidente y demás. Recuerda, Cristóbal Galindo es tu mejor opción. Ayuda a las 24 horas, consulta gratis los 365 días del año. Marca al 713-228-3030. Cristóbal Galindo es el abogado de la raza. Aurelio Jiménez y sus soldados de la sierra te lo recomendamos. Si tú tienes un accidente, algún problema o caso legal, que no te engañen, marcan caliente. Cristóbal Galindo te ayudará. Es el abogado de la raza, te habla tu idioma, te entenderá. Si tú le marcas, él llega hasta tu casa. Consulta gratis, él te dará. 713-228-3030 vas a llamar. 24 horas al día, la solución vas a encontrar.
choque de carro, de tráiler o algún despido, no sufras más. Solo tienes que marcarle, con él tu caso vas a ganar. Ya no te preocupes más, Cristóbal Galindo te ayudará. 713-228-3030, llama ya. 713-228-3030. Te lo recomienda Aces y Reyes. ¿Por qué elegir CBBA para tu transmisión? Te ofrecemos una semana de publicidad en 4 radios AM y FM antes del evento. Una semana de publicidad en 2 canales televisivos antes del evento. 2 semanas de publicidad en CBBA Radio antes de tu evento. Menciones durante nuestros programas. Transmisión en vivo vía Facebook, YouTube y página web. Y retransmisión después del evento por CBBA Radio. Los precios más bajos de la ciudad. Elige la mejor manera de promocionar tu evento. Solo con CBBA Radio. Llama ya y haz de tu evento un éxito. 28 17 45 4309. info@cbbaproductions.com. Por continuar con mis doctores. Amigos, estamos de regreso al programa Mis Doctores, traído a ustedes por Doctors Clinic Houston. Si está ahorita con un enfermito en casa, ya sea que necesite vacunas, tratar un resfriado, cualquier tipo de enfermedad, y no tiene a dónde llevarlo, lo puede llevar a Doctors Clinic Houston y puede llamar al 713-261-8603. Se lo repito, 713-261-8603. Le cuento que Doctor Clinic Houston tiene 6 clínicas por toda la ciudad para que usted vaya a la que le quede más cerca a su domicilio. Tienen en el norte, en el este, en el Golf Freeway, en Southwest, en West Memorial, en Northwest. Hay 6 clínicas cerca a su domicilio, así es de que para que si tiene un enfermito no tenga que viajar por toda la ciudad para encontrar ayuda médica, en Doctors Clinic Houston usted encontrará la ayuda médica que necesita. Y continuamos con el doctor Leslie Allison, que nos está hablando acerca de la depresión postparto y de todos los cuidados que debe tener una mujer al tener un bebé. Y nos quedamos cuando él nos decía que si las personas tienen depresión, tenían que tener recibir ayuda médica, por supuesto, porque si no esto se puede agravar. Otra de mis preguntas es que las mujeres inmediatamente de que tenemos un bebé nos queremos poner a hacer ejercicio. ¿Qué es recomendable hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? What kind of exercise is recommended to start after have a baby? Mm-hmm. I think it depends on the delivery more than anything, and also depends on how far along the pregnancy she was when she delivered. So in a normal pregnancy, in a young woman who went full term, you could pretty well do anything. And we always hear of women who are jogging and running and swimming and so forth after having the baby. Well, maybe not swimming, but running anyhow. But most women who are having the babies later, of course, and so around the later 20s and so forth, you should give yourself a good 4 to 6 weeks for at least things to recover so you're not bleeding or don't have any type of infection. And you can start back into the light exercise at that time and then more into the stronger exercises as time goes on. Okay, el doctor recomienda, por supuesto, lo que ya todas sabemos, son de 6 a 8 semanas para empezar a hacer ejercicio, y pueden empezar lo que muchos de nuestros doctores nos recomiendan, como es un ejercicio moderado, como caminar o correr algo leve, y por supuesto después empezar a hacer pesas y otro tipo de ejercicios más fuertes, pero sobre todo es para prevenir un tipo de hemorragias o infecciones que puedan tener las mujeres después de haber tenido un bebé. Doctor, pasando a otro tema, en Doctors Clinic Houston también tratan accidentes, a personas lesionadas por accidentes automovilísticos, y uno muy común es el de lesión de cuello, ¿verdad? Entonces, en Doctors Clinic Houston lo van a atender. Si usted se ha visto involucrado en un accidente automovilístico y está lesionado y no quiere ir porque no tiene seguro médico, porque no tiene papeles o no tiene estatus legal, en Doctors Clinic Houston lo van a atender sin preguntarle absolutamente nada de su estatus legal. Usted puede ir ahí para que lo atiendan y le sanen esas heridas o esas lesiones. Ya lo sabe, en Doctors Clinic Houston le pueden tratar este tipo de heridas. Y ahora vamos a hablar con el doctor acerca de las lesiones en el cuello.
¿Por qué, a pesar de tener el cinturón de seguridad, es común las lesiones de cuello? So you're asking me, why is it so common to have an injury even with the seatbelt on? Right. And the answer is because of the impact of the car, the deceleration of the car. It really shocks the body. The main message I want to have here is that most people, after they have an accident, will usually say, no, I don't need to go to a doctor, I feel fine. Please. That's the time you need to go to the doctor, at least to the doctor's clinic or to your family doctor. Make sure everything is okay, because you'll not know what it is that you're actually seeing until a few days later or even a few weeks later. It's very important from an accident point of view to make sure you get at least documentation as to what injuries you have early on, so the treatment can start early and the success of the treatment will be will be better. Okay. Dice el doctor que a pesar de tener el cinturón de seguridad, obviamente la lesión que podamos tener en el cuello es por el impacto del golpe y la aceleración que tenga el carro, por la velocidad que haya ido el carro. Y dice que más de las lesiones que existen en las personas que se han visto involucrados en un accidente de carro es que porque se niegan a recibir atención médica en el momento, y después, a veces cuando ya ha pasado 1 o 2 semanas o más, es que se dan cuenta que tienen esta lesión que pudo haber sido menor, y muchas veces puede ser, a veces hasta por el resto de tu vida, que tengas una lesión de cuello o una lesión permanente, o que dure mucho más tiempo en sanar antes, si hubiera sido con otro doctor. Doctor, otro tipo de lesiones que tenemos nosotros cuando estamos involucrados en un accidente son, que incluye por supuesto el cuello, pero también la columna. Y siempre uno dice, si uno tiene el cinturón de seguridad, está asegurado, vaya la redundancia, pero no es así. Usted me acaba de decir que es por la velocidad que llevaba el carro y el impacto del golpe. Pero ¿de qué otra manera nosotros podemos prevenir que haya mayor lesión? Well, because of the seatbelt, and the seatbelt is very important, and also because of the airbag as well, they're both important. They stop the movement of the body, but not necessarily the movement of the head. So it's very common to have neck injuries and whiplash injuries in accidents that involve the front of the car, even from the back of the car, even from the side of the car. So those injuries, they're very, very hard to prevent because we don't have a seatbelt around the head after all. And so what happens is that the head will move forwards or move backwards or even sideways and cause injuries to the neck. Very, very common, and it's exactly the type of injury that we look after over at Doctor's Clinic. Okay. El doctor dice que obviamente no hay un cinturón de seguridad para la cabeza, entonces que ahí es donde desprende la columna, y por eso es bien común que tengamos ese tipo de lesiones. Por supuesto, uno siempre tiene que tener cuidado cuando maneja, pero a veces el que está al lado es el que nos da el golpe, y nosotros no estamos, aunque estemos manejando bien, siempre nos llega el golpe por otro lado. Doctor, en Doctor's Clinic Houston, ¿es la lesión que más tratan la de cuello? En Doctor's Clinic Houston, what is the most common injury you treat? Well, we treat a lot of car accident injuries, of course, but we also treat a lot of occupational injuries as well. So in occupational injuries, so these are individuals who got hurt on the job as well. Okay. Workers' compensation. Exactly. Okay. Yeah. So whether they're crush injuries or lacerations or broken bones or foot injuries or infections, we treat them all. Okay. El doctor dice que obviamente las personas que no nada más están en accidentes de automovilístico es que tratan en Doctor's Clinic Houston también tratan a las personas que han tenido un accidente de trabajo, lo que se llama el Workers' Compensation, y tratan todo ese tipo de lesiones en Doctor's Clinic Houston. Se lo repetimos una vez más. En Doctor Clinic Houston a usted lo van a atender, tenga estatus legal o no tenga estatus legal, usted tiene que ir a atenderse esas lesiones. Si está en un caso y necesita atenderse, puede llamar al 713-261-8603. Ya sea que lo atiende el doctor Leslie Allison o los otros doctores que se encuentran en Doctor's Clinic Houston, que les cuento que tiene más de 30 años de experiencia, más de 36 años tienen las clínicas en Houston, y el doctor tiene más de 30 años de experiencia atendiendo a la familia. En Doctor's Clinic Houston le van a atender desde lesiones de automóvil, le van a dar las vacunas para sus niños, las vacunas contra el flu, y van a tratar todo tipo de enfermedades que ustedes tengan. Les van a tratar en Doctor's Clinic Houston. Doctor, siguiendo con el tema de los accidentes automovilísticos, cuando una persona está lesionada y no puede ir hasta Doctor's Clinic Houston, ¿ustedes tienen ese servicio de ir a visitarlo hasta su casa?
Is it better to go there instead of going home, you mean? Ujú. Yes, absolutely. I think that more than anything, just like I said earlier, the importance of seeing a doctor right away after the injury is I can't say enough about it, because you want to have at least an evaluation to see what seems to be wrong at that particular time. The most common injuries we see in car accidents, of course, are going to be to the neck and to the back, sometimes to the legs as well, but mostly to the neck and to the back. And those are very important to have them at least assessed and treated very early on, because I think you're going to see much better successes when you do. Okay, lo que está diciendo el doctor es que por supuesto las personas sí tienen que tratarse inmediatamente después de un accidente, pero lo que yo le pregunté fue que si Doctors Clinic Houston tiene el servicio de transportación del accidentado hacia las clínicas. I say if the Doctors Clinic Houston has the service to transportation from the people that's injured in the accidents or not? I think they facilitate people's transportation, but they don't necessarily provide the transportation. But we find a way for you to be able to come over. Don't worry about that. Ok, entonces ya lo saben, amigos. Si ustedes no tienen la manera de llegar a Doctors Clinic Houston para que los atiendan de sus lesiones, ustedes pueden llamar al 713-261-8603 para que lo atiendan. Y le repetimos una vez más, es importante que sepan, porque muchas personas a veces se lesionan o están enfermas y no quieren salir por temor a ser reportados a la policía, a las autoridades. No tengan temor, en Doctor Clinic Houston lo van a atender como usted se merece. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucha más información. Volvemos con mis doctores. Cambiar de alimentación es muy fácil con Carmen Comida Saludable. Compra productos recomendados. Cambia tus hábitos alimenticios. Disfruta de los jugos verdes a domicilio. Clases a niños para alimentarse bien. Clases para adultos de cocina y preparación saludable. Reuniones informativas. Haz tu cita y cambia tu vida con la Chef Carmen al 083-2-859-0509. Además, síguela todos los lunes de 1 a 2 de la tarde en su programa SOS Salud por CBVA Radio. ¿Estás teniendo una fiesta, una quinceañera o tal vez una boda? Impresiona a tus invitados con Nubas Creations Invitaciones, donde hacemos hermosas invitaciones solo para ti. Para más información, visítenos en www.nubascreations.com. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Motívate, vive y cree que todo es posible con la enseñanza de Gabriel Nájera, un increíble motivador y conferencista que no se detuvo bajo ninguna circunstancia. Este es tu momento. Cambia ya, vive ya, transfórmese ya y sea feliz ahora. No dejes que tu vida o tu negocio se vaya cayendo a pedazos cuando hay una salida. Llama ahora a Gabriel Nájera. Si él pudo, tú también. Si buscas un abogado, te recomiendo a Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita y hasta en tu casa te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda, es 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Y recuerden, amigos, se lo recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030. Al abogado de la raza, llámale ya. Traemos un abogado que sí apoya a la raza. Se llama Cristóbal Galindo. La consulta es gratis y hasta él va para tu casa. Si acaso te han chocado, si acaso te han lastimado, pesca el teléfono, llama deprisa. Él sí te va a atender. Con él sí vas a poder ganar el dinero que necesitas. Toma casos de trabajo, de construcción, también accidentes, llévalo en la mente. Cristóbal Galindo es el abogado de los casos fuertes. 713-228-3030 es su número, apúntalo ahorita que no se te olvide y recuérdalo bien. 713-228-3030 es el número de Cristóbal Galindo. Para cualquier
información que te falta, márcale ahorita al abogado de la raza. Y te lo recomendamos, los ligaditos. ¿Por qué elegir CBBA para tu transmisión? Te ofrecemos una semana de publicidad en 4 radios AM y FM antes del evento. Una semana de publicidad en 2 canales televisivos antes del evento. 2 semanas de publicidad en CBBA Radio antes de tu evento. Menciones durante nuestros programas. Transmisión en vivo vía Facebook, YouTube y página web. Y retransmisión después del evento por CBBA Radio. Los precios más bajos de la ciudad. Elige la mejor manera de promocionar tu evento. Solo con CBBA Radio. Llama ya y haz de tu evento un éxito. 28 17 45 4309. info@cbbaproductions.com. Gracias por continuar con mis doctores. Amigos, y continuamos con el programa Mis Doctores. Y para todos los que se están preguntando qué pasó con un poquito de todo con Vania, sigan en sintonía, que después, en unos 5 minutitos que acabemos nosotros con el programa Mis Doctores, viene un poquito de todo con Vania, con Gaby y con Oscar, por supuesto. No se lo pierdan ahorita, que va a estar aquí con nosotros un poquito de todo con Vania por la 98.3. Y bueno, Mis Doctores es un programa traído a ustedes por Doctors Clinic Houston. Estuvo conmigo el doctor Leslie Allison, que nos estuvo hablando de vacunas para los niños, de las enfermedades más comunes que son el resfrío, el flu. Nos recomendó ponernos la vacuna contra el flu, que ya empieza la temporada ahora en octubre, pero septiembre es el mes de las enfermedades de resfríos más comunes, o sea, ya empiezan, se lo digo por experiencia porque 2 de mis hijos ahorita están resfriaditos. También hablamos acerca de los cuidados que debe tener una mujer después de un parto, que es muy recomendable, por favor, que sí continúen con esos 40 días que recomiendan, esos 40 días de reposo, por supuesto. También estuvimos hablando de las lesiones de cuello, que son muy comunes cuando tenemos accidentes de carros, y lo que recomienda el doctor es que, por favor, después de un accidente de carro o de cualquier tipo de accidente que haya tenido usted en el trabajo, lo más importante es que usted vaya y reciba atención médica. ¿Y dónde lo puede recibir? En Doctors Clinic Houston. Hay 6 clínicas por toda la ciudad, para que le quede la más cerca a su casa. Por toda la ciudad hay 6 clínicas en donde usted puede ir a atenderse cerca a su domicilio. Para una cita usted puede llamar al 713-261-8603. Te lo repito, 713-261-8603. Y les quiero decir más o menos en qué áreas de la ciudad están las clínicas. Para las gentes del Northwest está en el 10.961 Northwest Freeway. En el West Memorial Clinic está en el 14.770 Memorial. En el Southwest está en el 6535 Southwest Freeway. En el norte, en el 14.751 North Freeway Suite 400. En el este de la ciudad, 13.251 East Freeway. Y en el Gulf Freeway, en el 6969 Gulf Freeway. Ya lo sabe, si necesita una cita, llame al 713-261-8603 y le recordamos que Doctors Clinic Houston abre de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, y los sábados también. Si usted no puede ir entre semana, los sábados también atienden de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sí, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. En Doctors Clinic Houston le van a atender como usted se merece. Bueno, amigos, fue todo por hoy. Nos despedimos del doctor Leslie Allison, que estuvo aquí con nosotros dándonos sus recomendaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Fue traído a ustedes gracias a la auspicia de Doctor Clinic Houston.